Sí. Bien, chiquillos, ahora sí podemos dar inicio. Como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco. Las semanas pasadas hablábamos del aparato reproductor femenino, del aparato reproductor masculino, hablábamos del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Hoy, como tal, vamos a hablar entonces en Ciencias Naturales de séptimo básico, en la clase 47 de la eyaculación. Ya hablamos de toda la parte femenina, ahora vamos a hablar de toda la parte masculina, ¿ok? Entonces, antes de hablar de la eyaculación, tenemos que hablar de la erección, ¿ok? Y simplemente cuando hablamos de una erección es cuando fluye toda la sangre, parte de la sangre del sistema circulatorio hacia el pene, ¿ok? Haciendo que este obviamente crezca de tamaño y se esponje, ¿ok? Dentro de lo cual podemos decir que el pene se endurece y se agranda, ¿ok? Cuando un hombre tiene una erección o cuando un adolescente tiene una erección. Recuerden que estamos viendo la eyaculación desde el punto de vista de los adolescentes para poder así saber la diferencia entre niñez y adultez, ¿no es cierto? Y nos estamos enfocando como tales en los cambios hormonales tanto en las niñas como en los varones. Entonces, cuando hablamos de una erección, obviamente todos los hombres tenemos erecciones durante toda nuestra vida, desde bebés hasta casi ancianos, ¿ok? Y obviamente cuando el niño empieza en la etapa de la adolescencia, estas erecciones son más frecuentes y sin sentido. En teoría no debe estar pensando en algo sexual, ¿ok? Como está más acá a continuación. Normalmente una erección ocurre cuando un hombre está excitado, ¿ok? Cuando está excitado sexualmente. Pero en el proceso de cambio hormonal que sufren los adolescentes, es común tener una erección sin estar pensando en algo sexual, ¿ok? Por ejemplo, estar haciendo nada, ¿ok? Y pensando en cualquier otra cosa, un hombre adolescente o en un adulto no debería pasar, puede tener una erección sin sentido, ¿ok? Y si no se le presta atención, esto va a desaparecer en unos minutos. Ahora, a esto se le conoce como erección espontánea, que es cuando el adolescente o el adulto, no tan adulto, hablando de adolescente como hasta los 10 y tantos años, eh, tiene una erección sin ninguna razón, ¿ok? Y sin estar excitado. Y esto se debe a que el cuerpo se está adaptando a todos esos cambios físicos y hormonales que está pasando el hombre, ¿ok? En la adolescencia. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Obviamente da un poco de vergüenza, a todos los hombres nos ha pasado en algún momento, pero si no le prestamos atención por unos minutos y distraemos la mente, esta erección va a pasar, ¿ok? Eso es totalmente normal y totalmente natural. También es muy común durante las noches que los hombres tengamos erecciones, pero esto se debe también a el proceso de micción, al proceso de orinar, ¿ok? Cuando la vejiga urinaria está completamente llena en los hombres, hace presión contra la próstata y contra el músculo pubococcígeo, ¿ok? Y esta presión que ejerce la vejiga urinaria hace que tengamos una erección, ¿ok? Tanto en las mañanas al levantarnos, antes de ir al baño a orinar, como en las noches, durante la noche, cuando la vejiga urinaria está totalmente llena de orina, ¿ok? Esto es totalmente normal también. Normalmente una erección en los adultos pasa cuando hay el proceso de eyaculación y es lo que vamos a hablar el día de hoy. La eyaculación simplemente es el proceso por donde sale el semen del pene, ¿ok? Y normalmente el pene ya después de la eyaculación vuelve a su estado flácido, ¿ok? Vuelve a un estado natural, sin erección. Ahora, normalmente cuando hay una erección, si no se le presta atención, ¿ok? Y se distrae la mente de la persona, el hombre en este caso, obviamente, esta erección va a pasar, ¿ok? El pene va a volver a su estado flácido normal, porque obviamente no es una relación sexual todo el tiempo que el hombre va a tener al momento de tener una erección, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al distraer la mente, esta erección podría pasar, ¿ok? Ahora sí hablemos de la eyaculación como tal. Cuando el pene está totalmente erecto y el hombre está muy excitado, por lo general hay un líquido viscoso, un líquido blanquecino, ¿ok? Que sale a través de la uretra, sale a través del pene, ¿ok? A este líquido se le conoce como eyaculación, se le conoce como semen, ¿ok? La mayoría de las veces
la eyaculación ocurre durante el orgasmo. Cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, depende su inclinación sexual, y hay un momento de clímax, hay un momento de intimidad con la otra persona, se llega a un orgasmo, ¿ok? Por lo general. Cuando un hombre llega a un orgasmo, normalmente, por lo general, tiene una eyaculación, que es cuando se expulsa semen del pene, ¿ok? Pero los hombres también podemos tener una eyaculación sin tener un orgasmo y tener un orgasmo sin eyacular, ¿ok? Pero por lo general van de la mano. Por lo general, la mayoría de los hombres no sabe separar bien estos procesos, ¿ok? Y eso es un proceso de autoexploración, de autoconocerse, de eyacular sin tener un orgasmo, de tener un orgasmo sin eyacular, ¿ok? Eso es un proceso totalmente distinto. Pero por lo general van de la mano, ¿ok? Por lo general el hombre eyacula y tiene el orgasmo al mismo tiempo. Entonces, este líquido que conocemos como semen, obviamente está compuesto principalmente por espermatozoides y por líquido preseminal, ¿ok? Que obviamente los espermatozoides se crean en los testículos y el líquido preseminal en la vesícula seminal y en la próstata, ¿ok? Para así poder conjugar todo eso y volverlo un líquido viscoso, que obviamente cuando se tiene una erección con una mujer, ¿ok? Y se tienen relaciones sexuales con una mujer, este esperma, este semen, puede obviamente entrar en la vagina durante la relación sexual si no hay protección y puede causar un embarazo. ¿Ok? Así no haya penetración. Una mujer o un hombre, al momento de eyacular, si realiza, por ejemplo, el coitus interruptus, que es un método anticonceptivo, entre comillas, cuando veamos métodos anticonceptivos en la clase que viene les explico mejor, eh, hay un método anticonceptivo que se llama coitus interruptus, ¿ok? Que es cuando el hombre, antes de eyacular, saca el pene de la vagina y eyacula fuera del cuerpo de la mujer. Pero eso no es totalmente 100% seguro, ¿ok? Porque al momento de eyacular y al momento de tener líquido preseminal, que ya vamos a explicar qué es eso, igualmente el semen puede caer dentro de la vagina de la mujer o por fuera de la vulva, ¿ok? Que lo explicábamos en el aparato reproductor femenino. Igualmente la mujer puede quedar embarazada, ¿ok? Porque los espermatozoides tienen la capacidad de poder viajar, ¿ya? Y poder obviamente entrar en la vagina y viajar hasta donde está el óvulo en las trompas uterinas, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? No. No. ¿Seguro? Sí. No. Bien. Ok. Entonces, este semen, que conocemos como semen, este líquido que expulsa el pene, ¿ok? Que se realiza tanto entre los testículos como en la vesícula seminal, viaja a través de todos los conductos diferentes, que son estas mangueritas que pueden observar acá, ¿ok? Que suben desde los testículos, pasan cerca de la próstata y pasan hasta la vesícula seminal y lógicamente pasan a través de la uretra. Los hombres, como les mencionaba en las clases anteriores, no podemos orinar y eyacular al mismo tiempo. ¿Ok? El cuerpo se bloquea al momento de tener una erección y prohíbe que orinemos, ¿ok? Porque nosotros tenemos un solo conducto para expulsar las cosas, tanto el orine como el esperma, o en este caso el semen, ¿ok? Las mujeres obviamente tienen tres conductos que habíamos hablado, tienen el meato urinario, tienen el clítoris y aparte tienen la vagina, ¿no es cierto? Eso sí lo habíamos hablado antes, ¿cierto? Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, los hombres, lógicamente, como tenemos un solo conducto, por allí orinamos y por allí eyaculamos al mismo, o sea, no al mismo tiempo, pero en el mismo conducto, y el cuerpo por lo general se bloquea, ¿ok? Por lo general, cuando un hombre va a eyacular o tiene una erección, no podemos orinar. Por eso es tan difícil los hombres en la mañana, los adolescentes, los hombres sabemos que es muy difícil orinar con una erección, ¿ok? Esto debe bajar un poco, la erección del pene debe bajar un poco para que podamos orinar correctamente y cómodamente, ¿ok? Eh, Igualmente pasa en el caso de eyacular. Al momento de eyacular, el hombre no puede orinar y viceversa. Al momento de orinar, el hombre no puede eyacular, ¿ok? Porque se encuentran con esta unión aquí en la uretra. Observen, está la glándula borouretral
y está el conducto directamente de la vejiga urinaria. Y miren dónde se conecta. Entonces, al momento de entrar los dos líquidos, no va a pasar, ¿ok? Porque uno bloquea al otro y viceversa, ¿ya? Entonces, solamente el cuerpo es capaz de botar uno solo, o el orine o el semen, ¿ya? ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Ahora, volviendo al tema. Los hombres tenemos la capacidad, al igual que las mujeres, ¿ok? Las mujeres tienen en su vagina, recuerden que la vagina es un conducto virtual, ¿ok? Se llama conducto virtual aquel conducto natural que está totalmente plegado, como el esófago, por ejemplo, también, ¿ok? El esófago del tubo digestivo. Y cuando hay la presencia de su función, en este caso recibir el pene en la vagina o recibir la comida en el esófago, este va a empezar a abrirse, ¿ok? Como es el caso del esófago o como es el caso de la vagina. Eso en la medicina se conoce como espacio virtual. El espacio virtual es aquel que cuando va a pasar algo es que se abre, ¿ok? No es que todo el tiempo está abierto, ¿ya? Como es el caso, ya les había comentado, del esófago y la vagina. Cuando la mujer va a recibir el pene en la vagina durante una relación sexual, la mujer por lo general tiene una autolubricación, ¿ok? Para que esto sea más cómodo, más placentero, y también va por parte de la excitación, ¿ok? Cuando la mujer obviamente está preparada para tener una relación sexual, hay un momento previo, hay un momento previo a la relación sexual donde la mujer puede tener todos estos procesos biológicos, ¿ok? Que es lo que se conoce como lubricación íntima en las mujeres, ¿ok? Y es obviamente para preparar de que el pene obviamente no lastime, ¿ok? Al momento de pasar por la sequedad, etcétera, etcétera. Y por eso es que existen los lubricantes anales, los lubricantes vaginales, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que todo sea un poco más placentero, obviamente. En los hombres, algunos tienen la capacidad de también tener una preeyaculación, ¿ok? O un líquido preseminal. A este presemen o líquido preseminal ocurre por dos razones. Ocurre para poder limpiar el conducto urinario, que es toda esta uretra, ¿no es cierto?, del orine que pueda haber y así poder evitar que los espermatozoides mueran, ¿ya? Y es algo así como un líquido que va a limpiar el conducto urinario, ¿ya? Es como un líquido que limpia el conducto urinario, literalmente, ¿ya? Y así preparar de que cuando pase el semen, este no muera, los espermatozoides no mueran, porque hayan restos de orina u otras sustancias dentro de la uretra del hombre, Es ¿ya? como cuando se tapa el baño y se usa ese atascador. Exacto, algo así. Pero a este líquido lo conocemos como presemen. Y este presemen también ayuda al momento de la relación sexual, ¿ok? Al introducir el pene en la vagina, obviamente va a servir de lubricante, ¿ok? Para también ayudar a poder limpiar tanto la vagina de la mujer, en el caso que tenga cualquier resto de cualquier otra cosa, menstruación, cualquier fluido X o algún resto de orine, etcétera, etcétera, y tanto la vagina como el pene, ¿ok? Al momento de la relación sexual. Pero este presemen, por lo general también tiene espermatozoides, ¿ok? Ok, que lo que quiere decir que si el hombre introduce su pene, ok, sin ningún tipo de protección y tiene esta capacidad de preeyacular, ok, o de tener este líquido preseminal, puede tener el riesgo de tener un embarazo no deseado en la mujer si obviamente no tiene ningún método anticonceptivo, ok, o método anticonceptivo de barrera. Recuerden que hay métodos anticonceptivos hormonales y métodos anticonceptivos de barrera. Los de barrera son los que impiden que ambos genitales se toquen directamente, como el condón, ¿ok? O el preservativo. Y los hormonales son los que toman las mujeres o los hombres y son aquellos que obviamente matan a los espermatozoides o detienen o alteran el ciclo menstrual, ¿ok? Menstrual no, o el ciclo de ovulación como tal, ¿ya? Entonces, eso es una clase aparte, que ya la vamos a tener dentro de unas semanas, la de métodos anticonceptivos, pero para que tengamos la idea, eh, obviamente, si hay relaciones sin tener ningún tipo de método anticonceptivo, va a haber un embarazo. Sea la primera vez, sea la última vez, sea la mujer virgen, sea el hombre virgen, quien sea, igualmente va a haber un embarazo, ¿ok? Independientemente de lo que haya.
si no se coloca bien un condón, si no se coloca bien un método anticonceptivo, es un embarazo. Hay una relación sexual donde se llegó al orgasmo, se llegó al clímax y hay un embarazo. No hay otra cosa que vaya a salir de allí, ¿ok? O una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, que creo que sería como que peor o igual que un embarazo, ¿ok? Entonces esos son temas que vamos a tocar dentro de próximas clases, pero para tener una vista general, ya sabemos entonces que la eyaculación es aquel líquido, ¿ok? Viscoso que contiene espermatozoides y otras sustancias, ¿ok? Que se expulsa a través del pene cuando este está erecto y llega al clímax, ¿ya? Hay hombres que obviamente tienen la capacidad también de eyacular sin tocarse, sin masturbarse, eh, y a esto se le conoce como, se me escapó el nombre, eh, eyaculador precoz, ¿ok? A esto se le conoce como eyaculador precoz y el problema literalmente está un poco en la mente. Cuando un hombre es eyaculador precoz, o sea, que, por ejemplo, va a alguna relación sexual y no tiene sexo, sino que eyacula antes o simplemente compensar, ya eyacula sin tocarse, sin masturbarse, este problema es un poco más psicológico que físico, ¿ok? El cuerpo tiene más poder como tal de la mente, al igual que las mujeres, por ejemplo, que se excitan más al momento de escuchar que ver, y los hombres nos excitamos más viendo que escuchando. Eso son parte de nuestra fisionomía. Eh, Pasa igual con estos hombres que son eyaculadores precoces, ¿ok? Esto debe tratarse con un terapeuta sexual o con un psicólogo, ¿ok? Asociado a esa área para que pueda solucionar este problema, ¿ok? Eso obviamente si se tiene una pareja estable hay que hablarlo, hay que comunicarlo, etcétera, etcétera, para poder así ayudarse entre ambos, siendo pareja, ayudarse entre ambos y poder obviamente satisfacerse el uno al otro, ¿no es cierto? De eso se trata. Eh, entonces, aparte, ya sabemos también que aparte de la eyaculación también existe el líquido preseminal, ¿no es cierto? Que es aquel que se expulsa para limpiar el conducto por donde este va a salir y obviamente también puede contener espermatozoides, ¿ok? Y obviamente ayuda tanto para la lubricación de la vagina o de cualquier conducto donde van a introducir el pene durante la relación sexual, como también puede quedar una mujer embarazada con este líquido preseminal, ¿ok? Porque también contiene una cierta cantidad de espermatozoides. Aparte, ya sabemos que este esperma o este semen se forma literalmente en las vesículas seminales, pero aparte, los espermatozoides se forman en los testículos, ¿no es cierto? Suben a través de los conductos deferentes, que son estas mangueritas que están acá, hasta llegar a la vesícula seminal donde se junta todo y luego es expulsado durante el orgasmo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? No, 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 profe. ¿Seguro? No, profe. Sí. Sí. Bien. Entonces, por hoy hemos terminado. El día lunes vamos a ver la actividad de la clase del día de hoy. ¿Ok? Y vamos también a dar inicio la semana que viene a la parte de métodos anticonceptivos. ¿Ok? Donde obviamente vamos a hablar un poco con respecto a los métodos anticonceptivos, como usted los comentaba, que existen métodos anticonceptivos de barrera, existen métodos anticonceptivos hormonales, tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Y existen también métodos anticonceptivos definitivos, como la vasectomía, el ligue de trompas, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a empezar a hablar el jueves que viene, ¿ok? Profe, ¿Sí? incluso hay métodos que no sirven para nada. Correcto. Hay ¿Cómo algunos, se por llaman? ejemplo, hay algunos métodos anticonceptivos como por ejemplo el lubricante antiespermático, ¿ok? Es un lubricante que tiene la capacidad de matar los espermatozoides. Es poco eficiente, ¿ok? Porque hay espermatozoides que son un poco más resistentes. Y es un lubricante que lo venden en la farmacia, el hombre se lo aplica en el pene antes de la penetración. Durante la penetración también se puede aplicar un poco más, pero esto no tiene 100% de eficacia, ¿ok? La mujer igualmente puede quedar embarazada.
Otra cosa que también es un poco ortodoxa, es poco, y todavía se sigue vendiendo, por ejemplo, el capuchón cervical, que es aquel que la mujer puede introducirse en la vagina, pero el hombre igualmente expulsa el semen dentro de la vagina y al momento de retirarlo, la mujer debe hacerse un lavado, etcétera, etcétera, que igualmente puede quedar restos de esperma dentro de la mujer y quedar embarazada igualmente. Todos tienen un grado de eficacia, ¿ok? Y de eficiencia. Como tal, las pastillas anticonceptivas, como hormonales, el condón masculino como de barrera o el condón femenino, también existe un condón femenino desde hace años para acá, ¿ok? Como método anticonceptivo de barrera y como método definitivo la vasectomía, que simplemente es cortar esas mangueritas que vimos acá, ¿ok? Estas mangueritas que están acá se cortan, específicamente la de los testículos, y obviamente el hombre no puede eyacular, pero no tiene esperma dentro del semen, ¿ok? Y eso es lo que le hacen a lo que le conocen en la parte veterinaria como esterilización. Cuando le hacen eso a los perritos, a los gatitos, machos, ¿ok? Le hacen eso, le extripan los testículos o simplemente le cortan los conductos, ¿ok? Y ya este no puede tener, obviamente, descendencia porque no hay esperma, no hay semen como tal. Si es semen, si sale semen, pero no tiene espermatozoides, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Igualmente le hacen esto también a las gatitas hembras o a los perritos hembras, a las perritas, pero en el ligue de trompas, ¿ok? La parte de las trompas se las cortan y les retiran la parte de los ovarios. Y así no pueden tener óvulos, obviamente, porque no va a bajar nada. Simplemente le dejan la parte de la vagina, ¿ok? Igualmente pasa en la mujer y en el hombre, le dejan la parte de la vagina para que tengan relaciones sexuales, pero no pueden tener bebés, ¿ok? Tanto en los animales como en los seres humanos, pasa igual, ¿ya? A eso se le conoce como esterilización, pero a los, Profe, ¿sí? ¿y si hacen eso sigue menstruando? No. Ah. Si se retiran los ovarios, en la mujer hay distintas formas de hacerlo, pero en los perritos y en los gatitos, normalmente cuando los cortan, le sacan todo, ¿ok? Hacen una tipo de esterectomía. Pero en las mujeres, para no hacer una esterectomía, porque la mujer sufre un poco más con eh, la parte hormonal, normalmente se deja todo, solamente se hace un ligue de trompas, que es simplemente amarrar literalmente las trompas. Vamos a buscar una foto del aparato reproductivo femenino. Vamos a buscar aquí. Miren, acá se puede observar un poco. Obviamente este es el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Normalmente lo que hacen es cortar, ¿ok? Quemar, cauterizar, bloquear, como tal, estas trompas uterinas, ¿ya? Para que la mujer obviamente no pueda soltar el óvulo y el óvulo siempre va a quedar acá, ¿ya? Dejan como tal el útero y toda la cavidad uterina y los ovarios para que pueda haber la segregación de las hormonas, ¿ya? Y la mujer no se ve afectada con un desbalance hormonal, ¿ok? Al momento de realizar esto, igual el endometrio que queda acá en el útero, va a seguir haciendo el proceso de menstruación, ¿ok? A menos que hagan una esterectomía. Si hacen una esterectomía, quitan todo esto que está acá, ¿ok? Todo, quitan todo, lo sacan, lo rompen, lo suturan, lo cauterizan y lo sacan, ¿ok? Y obviamente la mujer no puede menstruar más. En el caso de los perritos y los gatitos también lo hacen, ¿ok? Pero sacan los ovarios. Y al sacar los ovarios hay un descontrol hormonal que en los perritos y en los gatitos no influye tanto, pero en la mujer sí, ¿ok? En la mujer ser humano sí, porque obviamente no solamente es el proceso menstrual que ustedes pasan, las niñas y las mujeres, con respecto a las hormonas, es parte hasta biológica, tienen procesos biológicos aparte de la menstruación que necesitan el proceso hormonal, ¿ok? Y eso se segrega en los ovarios. Cuando veamos en primero medio, veamos la parte de hormonas y veamos las glándulas, también lo vamos a observar, ¿ok?
al igual que nosotros los testículos. Los hombres producimos hormonas tanto en los testículos como en la próstata, ¿ok? Y que nos saquen a nosotros eso es como vernos un poco complicados, ¿ok? Con respecto a nuestras hormonas. Ahora, en el hombre también existe algo similar que tiene menos influencia, ¿ok? Tiene menos consecuencias como tal. Si un hombre no quiere tener bebés, hay algo que se llama vasectomía, ¿ok? Y obviamente no nos afecta, a los hombres no nos afecta en nada porque las hormonas se van a seguir produciendo. En la mujer es más complicado, simplemente la vasectomía es el corte, ¿ok? Que pueden ver acá. Esta es una vasectomía inversa, aquí lo están reconstruyendo, acá. Simplemente es el corte de esas mangueritas que les estaba comentando, que llevan el semen, como tal llevan los espermatozoides, el semen no, el hombre siempre va a eyacular, ¿ok? Llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la glándula seminal, ¿ok? La vesícula seminal, donde se forma el semen como tal. Al momento de cortar esto, los espermatozoides no van a llegar a la glándula seminal, ¿ok? Y obviamente el semen va a ser expulsado sin espermatozoides, ¿ya? Pero esto es un método anticonceptivo definitivo, ¿ok? Es muy difícil reconstruir esto nuevamente cuando el hombre quiera tener bebés o quiera tener hijos. Va a ser muy difícil reconstruir esto, ¿ok? Y por lo general se les realiza a personas que no quieren tener bebés o hombres que no quieren tener bebés o simplemente hombres que ya tienen muchos hijos, ¿ok? Que ya tienen su pareja, tienen 2, 3 bebés y ya no quieren tener más niños, ¿ok? Eso es parte de la planificación familiar. Eso es parte del proyecto de vida. Igualmente pasa con la ligadura de trompas. Normalmente a una mujer no le hacen una ligadura o corte de trompas si no tiene bebés, ¿ok? A menos que sea un caso muy extremo, que haya algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, etcétera, etcétera, que haya que extirpar todo, ¿ok? Pero por lo general los médicos esperan que haya un bebé, ¿ok? Para poder, obviamente, realizar alguno de estos procesos, porque son definitivos, ¿ok? Ambos, tanto el corte de trompa como la vasectomía en el hombre. Profe, ¿me puedo salir? Sí, ya terminamos, de hecho. Entonces, chiquillos, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Bien, mis niños, entonces ya sabemos que nos vemos el día lunes y hablamos de la actividad de la parte de eyaculación, ¿vale? Ya. Bueno, profe. Bien, chiquillos, que pasen feliz fin de semana. Chau, chau, mis niños. Chao, profe. Chao, Buen profe. fin de Chao. Esté bien. Todos despidiéndose al mismo tiempo. Ya, chao, profe. Chau, chau.